Buenas tardes, gracias por acompañarnos. Este es su programa Panorámico, una producción del Tecnológico de Monterrey y el Sistema Jalisciense de Radio y Televisión. Tenemos la fortuna de contar el día de hoy con la visita de un profesor especialista en el tema de la Revolución Mexicana, el profesor Alan Knight de Inglaterra, y bueno, platicaremos un rato muy agradable seguramente con el maestro. Maestro, buenas tardes, gracias por acompañarnos en esta ocasión. ¿Cómo podemos pensar el proyecto histórico de la Revolución Mexicana? ¿Cuándo termina este proyecto histórico de la Revolución? Sí, es siempre más difícil decidir cuándo se terminan las revoluciones más que cuándo comienzan. Podemos decir que la Revolución Mexicana obviamente comenzó en 1910, por tanto el centenario del año que viene. Sus causas son más lejanas en el pasado. La cuestión de cuándo se termina es mucho más difícil y obviamente tiene que ver con nuestra definición de qué era la revolución. Para mí, yo diría que la revolución se terminó más o menos en los años 40. Es decir, no creo que seguía continuando a través de los 50, los 60 y de los años del PRI, del milagro económico, no obstante todo el discurso oficial, la retórica, etc. Porque yo veo la revolución como la obra más o menos de una generación que surgieron con la revolución y armaron un proyecto que en parte fue exitoso, en otros aspectos no tanto, que incluye reforma agraria, reforma laboral, la formación de nuevas organizaciones masivas, a veces no muy democráticas, pero con más, digamos, empoderamiento político de las masas, algo de anticlericalismo, más un nacionalismo fuerte, incluso un nacionalismo económico, que se ve más claramente con la expropiación petrolera de 1938. Eso para mí es el proyecto, el paquete de la revolución, que comenzaba a decaer a fines de los 30, fin de Cárdenas y entrando los 40. Es un punto de vista bastante tradicional, pero yo creo más o menos lo correcto. Y a partir de esta reflexión de ubicar el fin de la Revolución Mexicana en los años 40, ¿cómo piensa usted que mira actualmente el gobierno derechista en nuestro país ese proyecto histórico de Revolución Mexicana? Bueno, yo creo que claramente el PAN nació en 39 como un rechazo de la Revolución Mexicana. Fue así con Gómez Morín y los demás. Fue un esfuerzo para contrastar las reformas cardenistas y obviamente durante mucho tiempo el PAN quedaba más o menos al margen de la política mexicana. Cobró más fuerza por varias razones, tantas económicas como políticas, comenzando en los 80 con la crisis de la deuda, etc. Y al fin, por muchas razones, podía llegar al poder en 2000, al nivel nacional. Y obviamente el PAN rechazó gran parte de ese proyecto. Para mí el PRI durante muchos años estaba cada vez más moviendo afuera del proyecto y más claramente en los 80 con el proyecto neoliberal de Carlos Salinas hubo también un rechazo de la revolución, quizás no en términos tan retóricos, pero con fin de la reforma agraria, distensión con la iglesia, el TLC. El PRI en su forma neoliberal ya se había alejado bastante y el PAN, muy lógicamente, tomando en cuenta sus raíces históricas, iba mucho más allá. Por lo tanto, hoy en día, la ideología de la revolución, si se quiere, realmente propiedad más de la oposición que del gobierno panista, e incluso de muchos grupos dentro del PRI también. En ese sentido, pudiésemos decir que si todavía existe una ideología de la Revolución Mexicana, no solamente la podemos encontrar con mayor fuerza en la oposición, sino que a partir de la llegada al poder de Carlos Salinas y continuando con esta línea, los gobiernos panistas marcan un distanciamiento, un divorcio con relación a ese proyecto histórico que termina en los 40. Yo creo que se puede ver la revolución, su ideología, sus principios, un poco con una metáfora genética. Es decir, había varias materias genéticas en la revolución. Ya he mencionado lo que a mi modo de ver son las más importantes. Y obviamente hoy en día, en cuanto al nacionalismo económico, por ejemplo, se ve mucho más por parte de la oposición
por parte del PRD en cierta medida, de la izquierda, de ciertos sindicatos. Es ahí que vemos el antiguo nacionalismo económico algo revolucionario, mientras que gran parte de la clase política, tanto panista como purista, ahora más o menos apoya una política neoliberal. Obviamente había otras tendencias, otras ideas en la revolución, como la idea original democrática de Francisco Madero, que fue rescatado en parte por liberales del estilo de Vasconcelos, después Enrique Krause, y que se ve en el PAN. Entonces hay alguna, digamos, materia genética que incluso el PAN puede aprovechar, diciendo que ya estamos cumpliendo las promesas de Madero. Pero pensando más bien en el proyecto total, yo creo sin duda que se ve hoy en día mucho más como una inspiración para la oposición, por ejemplo, por el EZLN, algunos corrientes de la izquierda, parte del PRD, es ahí donde se ve una afición, una simpatía para la ideología de la revolución en su totalidad. Y en este sentido, uno de los problemas que tuvo Madero cuando llega finalmente al poder es mantener este equipo de gobierno que venía desde el porfiriato, que le cuesta finalmente su proyecto. Algo que algunos historiadores han mencionado que se repite al momento de que llegan los panistas encabezados por Vicente Fox en el año 2000. ¿Hubiese alguna... puede haber una relación, una similitud entre el proceso que le sucede a Madero al mantener esta gente en el gobierno y a los panistas al mantener a gente que viene de un partido diferente? Es una comparación muy interesante. Yo no he pensado cuidadosamente, pero se puede pensar algunas conclusiones. Obviamente, los dos casos tienen algo en común, que es después de muchos años de un régimen más o menos estable, porfiriato, 35 años, el régimen del PRI, 70 años casi, al fin hay una quiebra y la oposición llega al poder, algo necesariamente quizás mal preparada para gobernar, con muchos vestigios del antiguo régimen, con muchas promesas, con unas expectativas en la población muy altas, excesivamente altas. En ese sentido sí hay unos paralelos. Yo creo que realmente Madero tenía mayores problemas que Fox, porque Madero entró en el poder no solamente después de tantos años del porfiriato, sino en condiciones de una revolución social que ya estaba en marcha. A veces la gente, o los historiadores incluso, dicen que la revolución comenzó con algunos inicios políticos moderados, limitados, después vino la revolución social. A mi modo de ver, la revolución social y política son coevales. Se ve el zapatismo, otros movimientos campesinos a través del país en 1910-11. Entonces Madero no solamente tenía que introducir un nuevo sistema democrático conforme a sus promesas, sino también tenía que enfrentar al zapatismo, al rosquismo, a muchos otros movimientos muy anónimos en la provincia, y hacer todo eso, armar una nueva democracia en estas condiciones fue muy, muy difícil. A mi modo de ver, Fox tenía una posición un poco más prometedora, porque no había nada de revolución social, había obviamente tensiones sociales, pero yo creo que Fox vino con bastante capital político que al fin realmente no sabía cómo utilizar a su máximo. Bien, vamos a un corte, regresamos.